La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero compartir un pasaje bíblico acerca de la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros llegamos a hacer la voluntad de Dios? Vamos a leer en Mateo 26:39. Mateo 26:39. Allí vamos a leer un pasaje bíblico. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este pasaje bíblico nos da una enseñanza acerca de lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? A veces nosotros vemos que suceden cosas y decimos, es la voluntad de Dios que suceda tal cosa. Pero pareciera como que nosotros no tenemos la seguridad de lo que es y no es la voluntad de Dios. Mientras yo leí este pasaje bíblico, pensaba acerca de la vida de Jesús, de cómo Jesús vivió en los 33 años que duró en la tierra y más aún en los 3 años y días que duró en el ministerio, de cómo Jesús se dejaba guiar del Espíritu Santo de Dios, de cómo Jesús recibía las instrucciones de parte del Padre a través del Espíritu Santo. Y esto a mí me impactó mucho al saber de que la vida de Jesús se basaba en la dirección del Espíritu Santo y se basaba en hacer la voluntad del Padre. Aquí vemos este pasaje bíblico cuando Jesús va a orar en Getsemaní. Jesús, conociendo que ya se acercaba el día de su crucifixión, Jesús, en su dolor y agonía, en su angustia como hombre, reconocemos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Así que Jesús, en su manera de hombre, sentía la frustración, sentía la tristeza. Aquí en este pasaje habla y él dice que él sentía angustiado, su alma, él la sentía angustiada y su espíritu hasta la muerte. Y esto me da a entender de que Jesús, a pesar de lo cercano que estaba con Dios y la relación que tenía con el Espíritu Santo, sintió angustia al saber de que tenía que someterse a la voluntad de Dios. Muchas personas dicen, yo hago la voluntad de Dios, y otras dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero mientras leo este pasaje bíblico, pienso que la voluntad de Dios duele. Para hacer la voluntad de Dios hay que vivir una vida agradable a Dios, una vida direccionada por el Espíritu Santo de Dios, y aún dejando costumbres que nosotros no queremos dejar. A veces nosotros decimos, quiero hacer la voluntad de Dios, pero luego que el Espíritu Santo a nosotros nos insta a dejar costumbre o cosas que nosotros amamos, entonces nosotros ahí no queremos hacer la voluntad de Dios. Luego echamos para atrás porque pareciera como que lo que estamos haciendo es mejor que hacer la voluntad de Dios. Es mejor que obedecer a Dios. Y le quiero decir que hacer la voluntad de Dios duele, porque nosotros tenemos que andar en la dirección de Dios y del Espíritu Santo. Cuando Jesús en su ministerio
andaba predicando, Jesús muchas veces usó la palabra tengo que hacer la voluntad de Dios. Y esto me lleva a saber de que Jesús, mientras estuvo en la tierra, no trajo una lista de lo que tenía que hacer. No trajo, el Padre no le entregó una lista de lo que tenía que hacer todos los días. Y esto es algo que me impacta a mí, porque yo encuentro en la Escritura que Jesús tenía que orar todos los días y amanecer de madrugada para conocer la voluntad de Dios y recibir instrucciones de parte del Padre de lo que tenía que hacer en ese día. Por eso la oración a nosotros es lo que nos conecta hacia el cielo y nos conecta a conocer la voluntad de Dios. Jesús todo el tiempo oraba. Jesús todo el tiempo estaba en una plena comunión, a pesar de que vivía en medio de multitudes. Él sabía que él tenía un objetivo. Él sabía que él tenía un propósito, y era hacer la voluntad de Dios. Ese era el objetivo principal de Jesús, hacer la voluntad de Dios y vivir con una mente y un pensamiento conectado al reino de los cielos. Por eso poco hoy conocen la voluntad de Dios, porque no se atreven a pasar 2 o 3 o 4 horas en la presencia de Dios, pero sí quieren hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús no nos enseñó que conocer la voluntad de Dios solamente tiene un principio: la oración. Para conocer la voluntad de Dios hay que tener una vida de oración. Y como ya decía, Jesús no trajo una lista desde el reino de los cielos. Jesús se pasaba madrugada completa conociendo a Dios y relacionándose con Dios para conocer cuál era la voluntad de parte del Padre para ese día. Me imaginaría de que Jesús le preguntaría al Padre: ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy mientras vamos de camino a Getsemaní? Mientras el Padre le decía a Jesús: hoy yo quiero que tú vayas a Getsemaní. Yo quiero que tú pases por Nazaret. Yo quiero que tú vayas a Capernaum. Mientras tanto Jesús recibía las instrucciones. Ese día Jesús conocía y andaba en la voluntad de Dios, porque él sabía qué era lo que Dios quería, qué era lo que su Padre quería. Por esa razón, hoy yo te invito a que, si quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que tener una vida de oración. Cuando tenemos una vida de oración, empezamos a conocer a Dios. Empezamos a pegarnos a Dios y a conocer al Espíritu Santo. Recuerda esto: para conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús, tiene que conocer al Espíritu Santo. Si no conoces al Espíritu Santo, no puedes conocer a Dios, ni tampoco puedes conocer a Jesús, porque ellos son eslabones, son uno, son una misma cadena, son uno en tres. Así que para conocer la voluntad de Dios hay que tener una buena relación con el Espíritu Santo, y solamente podemos conseguir esa relación con una vida de oración. Si tienes una vida de oración, puedes conocer la voluntad de Dios y puedes conocer al Espíritu Santo y también a Jesús. Por eso Jesús a nosotros nos enseñó, y es el prototipo a seguir, es el modelo a seguir, que para nosotros poder resistir, para nosotros conocer la voluntad del Padre, tenemos que tener una vida de oración. Y hoy, tú que me estás escuchando, si ves que todo está mal, sigue orando. Si todo va bien, sigue orando. Si ves que todo está regular, sigue orando. Si todo está en crecimiento, ora. Si todo está menguando, ora. He leído acerca de hombres de Dios, de los generales de Dios,
y tienen una cosa en común: vivían y tenían una vida de oración. Sin una vida de oración no puedes alcanzar el éxito que quiere en el Espíritu. Así que Dios te bendiga, la paz del Señor sea sobre ti y recuérdate, orad sin cesar. Bendiciones, shalom.